Hey, hola, ¿qué tal? Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo podríamos hacer un contador aquí en la view con un while loop y el shift register, ¿no? Son una de las propiedades que tiene el while loop. Entonces vamos a necesitar solamente un indicador numérico. Vamos a hacer la letra un poco más grande, 36, vamos a hacerlo un poco más largo, ¿no? También aquí está mi indicador en el diagrama de bloques. Entonces igual ya saben, voy a poner aquí un while loop para que la aplicación al momento en que yo le doy run esté continuamente funcionando, nunca deje de funcionar hasta que yo apague la aplicación. ¿Qué más? Aquí en las herramientas, aquí en el numeric hay una herramienta que se llama increment. De ahí, si se fijan, el simbolito es un +1, que significa que lo que yo le ponga aquí atrás, o sea, el dato que yo le meta a esta herramienta le va a agregar un número 1, bueno, le va a agregar un 1, ¿no? Un incremento. Entonces la salida de ahí yo la voy a mandar al indicador numérico que tenemos acá. Ahora, estos while loop tienen una propiedad. Aquí está, tú le das clic derecho aquí al while loop y se abre esta pestañita y aquí dice agregar shift register, ¿no? Registro. Vamos a agregarlo. Ahí donde le di clic es donde aparece, ¿no? Yo la puedo mover a donde yo quiera y si se fijan aparece una flechita hacia arriba que está aquí a la derecha y también apareció una flechita hacia abajo que está aquí a la izquierda. Entonces ahí vamos a conectar también nuestra salida del incremento. Vamos a decir que estamos poniendo un puente y ahí en la salida te alimenta al indicador para estar viendo qué es lo que está saliendo y al mismo tiempo ese dato lo vamos a mandar al shift register, a la salida del shift register, ¿no? Lo voy a hacer por acá arriba los dos para que se vea más fácil. Y esta flechita que está a la izquierda del while loop, hagan de cuenta que lo que está recibiendo aquí en la salida, digamos, ¿no? Este valor viene por acá y sale otra vez. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay un 1, este 1 se va a venir por acá y se va a guardar acá y va a salir después de que se haga el ciclo en la siguiente iteración, va a salir por el lado izquierdo y va a entrar a la herramienta del incremento y le va a agregar un 1 y ahora se va a convertir en un 2 y va a hacer lo mismo, este 2 se viene para acá y en la siguiente iteración, ¿no? del ciclo va a salir por el lado izquierdo y así va a estar contando. Así es como va a estar contando, ¿no? De 1 en 1. Aquí podemos, aquí mira, si se fijan la flechita nos dice que todavía no está listo nuestro VI porque algo falta y lo que falta es agregarle una constante aquí a esta condición para que el ciclo, mientras yo esté en el run, mientras yo tenga ejecutada mi aplicación, se mantenga ejecutándose, ¿no? Entonces ahí ya me deja ejecutarla. Vamos a ejecutarla a ver qué pasa. ¿Se fijan? Está contando, pero está contando súper rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no le puse ningún tiempo de espera. Hagan de cuenta que ahorita este while loop está haciendo sus iteraciones y en cuanto termina una empieza otra y así y lo hace a la máxima velocidad que el procesador de la computadora lo deja, ¿no? En algún video anterior recuerdo haberles comentado que era conveniente ponerle tiempos de espera, ¿no? A los ciclos. ¿Para qué? Pues para que el procesamiento de tu computadora no lo absorba, ¿no? La aplicación en la view que estás desarrollando. Y aquí lo que vamos a hacer es darle clic derecho para entrar aquí a las funciones y vamos a seleccionar esta que dice timing. Entonces dentro del timing hay varios, ¿no? Hay varias herramientas, digamos, o varias funciones. Vamos a seleccionar la que dice wait, que es esperar. Entonces digo, hay diferentes, ¿no? Pero esta, si le damos control H, nos muestra ya que es una función
nos va a permitir que espere un número especificado de milisegundos antes de pues pasar a la siguiente parte del programa, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esa. Aquí está el wait. Y aquí del lado derecho, si se fijan, dice el valor de ese tiempo de los milisegundos que lleva contados. O sea, tú puedes poner aquí un indicador que te va a decir cuántos milisegundos han pasado. Y del lado izquierdo dice milisegundos a esperar. Entonces ese es el que vamos a utilizar. Vamos a darle clic derecho ahí, voy a agregar una constante. Y a la constante pues ya le voy a poner, ¿sabes qué? Quiero que esperes 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Y eso va a hacer que el ciclo se esté realizando, el ciclo del while loop se esté realizando, pero cada 500 milisegundos. Ok, fíjense qué es lo que pasa aquí en el indicador, ya en el front panel, al momento de que yo ejecuto la aplicación. Ahí están contándose, fijan, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no se fue súper rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciclo del while loop se está ejecutando, pero se está ejecutando una iteración cada 500 milisegundos. Entonces siempre hay que poner pues un tiempo, ¿no? en los ciclos que hagamos en nuestro programa aquí, porque si no, como les digo, nos va a consumir mucha memoria pues de procesamiento, ¿no? La computadora probablemente se empiece a hacer más lenta en otras cosas, no sé. Y pues muchas veces la aplicación que estamos desarrollando aquí en la view no es tan importante como para que esté consumiendo todo ese pues esa potencia, ¿no? de procesamiento. ¿Sale? Entonces así es como se hace un contador. Igual este contador va hacia arriba. Ya saben que hay contadores pues que cuentan hacia abajo. Y aquí sería lo mismo, en lugar de utilizar el incremento del más 1, existe una función que pues te decrementa, ¿no? Que te decrementa un 1. Y sería simplemente sustituir las funciones y ahí tendríamos un contador que cuente para atrás, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto sería todo en este video. Muchas gracias y pues sigan suscribiéndose.